En este nuevo capítulo del tutorial, el quinto vídeo ya, vamos a ver, siguiendo un poco con lo que veíamos en el vídeo anterior, las secuencias de máximos y mínimos, veremos cómo estas forman las tendencias y cómo nos podemos ayudar de una herramienta tan sencilla como las directrices para tener en todo momento el control de la situación de la zona que estamos operando. Además, antes también veremos los tipos de operativas que hay. Es muy importante en todo momento saber qué tipo de operativa tenemos que realizar, lo que el mercado en aquel momento nos permita. Antes de entrar en el tema del detalle técnico de las directrices, vamos a ver los tipos de operativas que hay. Es muy importante en todo momento saber definir la operativa que estamos haciendo. Para algunos traders, el tema de poder hacer un tipo de operativa o otro tipo de operativa vendrá condicionado por su disponibilidad horaria, por su gestión de capital y por otra serie de posibles parámetros. Sin embargo, otros podréis realizar diferentes tipos de operativa dependiendo mucho de lo que el mercado en aquel momento esté dispuesto a darnos. Básicamente, lo que más fácil es operar el intraday, o sea, operaciones de 6, 8, 9 horas dentro del mismo día, o el scalping. Cuando estamos en tendencia hay que dejar correr el precio a favor de la tendencia. Por lo tanto, si somos capaces de encontrar el momento del impulso, tener la paciencia para saber cuándo hemos de entrar, es relativamente fácil hacer este tipo de operativa. Sin embargo, hay otros momentos en que el mercado no da esta posibilidad. El mercado está en rango, el mercado está muy llano. Aquí, o una de dos, el que no tenga las capacidades y los conocimientos en la preparación, no operar, y el que sí que tenga un sistema para operativa de scalping, deberá de buscar, según sus técnicas de scalping, la posibilidad o no de poder operar el mercado en estas temporadas de rango, en estos días donde el mercado se mueve de forma errática y muy complicada. También hay otra operativa, que es el swing para traders ya un poco más capacitados y sobre todo con un capital un poco más importante. Ahora veremos las diferentes diferencias de operar un tipo de trading u otro. Operar tipos de swing trader o intersemanal es normalmente dejar que el precio corra durante varios días en la misma dirección. Sin embargo, como sabéis, el precio hace la misma secuencia, impulsos, correcciones, impulsos, correcciones. Por lo tanto, primero hay que estar ampliamente capacitado y segundo, hay que saber entender que los riesgos que vamos a adquirir en la colocación de los stop loss son mucho más importantes. La relación riesgo-beneficio es la misma, operemos un tipo de trading o de otro. Lo que no se puede pretender es, con un poco riesgo, conseguir grandes recorridos. Esto no existe, esto el mercado no lo da. Luego tenemos lo que es ya para los inversores traders, la figura que vimos en el vídeo que explicábamos, la figura del inversor que está capacitado y que tiene conocimientos de trader, que hace inversiones de semanas o meses en la misma dirección. Aquí tenemos una definición de los diferentes tipos de operativas. Es muy importante nunca confundir. Hay que saber perfectamente cómo es cada tipo de operativa y cuál vamos a realizar. Repito, no se pueden mezclar diferentes tipos de operativa porque esto no existe en el mercado. Con los sistemas de operativa de scalping buscamos operaciones rápidas entre algunos minutos y un máximo de 2 horas con pocos recorridos, entre los 20 y los 50 puntos, dependiendo de la fuerza y de lo que se mueva el mercado, y que no nos generen un amplio estrés. El estudio de este tipo de operaciones se hace con gráficos de 4 horas y de 1 hora, lo que también podemos decir H4 y H1. La validación y toma de decisiones se hace con gráfico de 15 minutos, y la entrada al mercado, el control y seguimiento del trade y el acompañamiento hasta el objetivo o salida por invalidación se realiza con gráficos de 3 minutos. El riesgo, donde normalmente de media vamos a colocar el stop loss, veremos cuando hagamos las explicaciones de dónde se coloca el stop loss, siempre son en puntos de invalidación. El riesgo de este tipo de operaciones suele ser de 20 a 35 puntos.
para ir a buscar, como explicaba antes, entre los 20 y los 45-50 puntos. Para la operativa intradía lo que vamos a buscar son operaciones en mercados en clara tendencia y suele durar entre 5 y 9 horas. Es muy importante saber en qué momento entrar al mercado. Hay que tener la paciencia para saber esperar el momento y la entrada. Los recorridos que vamos a buscar en este tipo de operativa, repito, cuando el mercado está en tendencia, no cuando está corrigiendo o cuando está en rango, es entre los 100 y los 150 puntos. El estudio de este tipo de operaciones se hace con gráficos de diario o de 4 horas. La validación y toma de decisiones se hace con gráficos de 1 hora. Y la entrada al mercado, el control, seguimiento del trade y acompañamiento hasta el objetivo marcado o salida por invalidación se realiza todo con el gráfico de 15 minutos. El riesgo en este tipo de operaciones, o sea, donde normalmente de media se coloca el stop loss para este tipo de operaciones, es entre los 60 y 90 puntos. La operativa intersemanal o swing corto es un sistema de operativa donde vamos a buscar claramente tendencias ya en un gráfico mayor. Podemos estar operando, solemos estar dentro del mercado en trade entre los 2 días y los 10 días. Con recorridos que podemos ir a buscar entre los 250-300 puntos y los 500 puntos. El estudio de este tipo de operaciones se hace con gráficos de semanal y de diario. La validación y toma de decisiones se hace con gráfico de 4 horas. Y la entrada al mercado, el control y seguimiento del trade, así como el acompañamiento hasta el objetivo esperado o la salida por invalidación se realiza con gráfico de 1 hora. Se suelen utilizar alarmas para mantener en todo momento el control del trade. No vamos a estar constantemente delante de los gráficos. El riesgo, sin embargo, para hacer este tipo de operaciones es de 200 a 300 puntos. Este tipo de operativa es crucial el estudio de riesgo antes de entrar. Si yo cuando hago el estudio para hacer la operación me sale que el riesgo es de 250 puntos, por ejemplo, donde yo voy a tener el punto de invalidación y por lo tanto donde tengo que colocar el stop loss, y por la parte superior o inferior, dependiendo si el trade es alcista o bajista, tengo una cota histórica o tengo cualquier tipo de sistema de soporte o de resistencia fijo o dinámico a 180 o 200 puntos, obviamente no voy a entrar en este tipo de trade. No puedo entrar en un trade donde el riesgo sea mucho mayor que el beneficio esperado. No tiene ningún tipo de sentido. Esto realmente es así en casi todo tipo de operativa, pero es mucho más importante ya en operativas donde vamos a buscar recorridos mucho más importantes y vamos a estar dentro del mercado varios días. Para finalizar, el swing o inversión o lo que la figura que veíamos del inversor trader, que en vez de dejar dentro el papel o la compra, lo que hace es buscar también el beneficio especulativo. Estamos hablando de una inversión con un gráfico en tendencia y además un gráfico importante, un gráfico mayor. Vamos a estar dentro del mercado entre 3 semanas y posiblemente varios meses, con recorridos que podemos ir a buscar entre los 500 y los 1500 puntos. El estudio para este tipo de operaciones se hace siempre con gráficos grandes, gráfico de mensual, semanal. La validación y toma de decisiones se hace con el gráfico de diario. Y la entrada del mercado, el control y seguimiento del trade, así como el acompañamiento hasta el objetivo o salida por invalidación, se realiza, y aquí depende mucho del perfil, del conocimiento y de la experiencia de cada inversor trader, se realiza con el gráfico de diario mismo o con un gráfico de 4 horas. El inversor ya con mucha experiencia normalmente hace todo el seguimiento con el gráfico de diario, ni siquiera baja a 4 horas para tener invalidaciones posibles. El riesgo de este tipo de operaciones, muy fácil, es de 400 a 700 euros. O sea, el punto de invalidación, cuando estamos tomando gráficos muy importantes, gráficos ya mensual, gráfico semanal, realmente la distancia del stop loss es importante. Igual que explicaba anteriormente, en este tipo de operativa es crucial el estudio del riesgo antes de entrar. Tenemos que tener muy claro dónde va nuestro objetivo para asumir un stop loss tan distanciado.
Una vez finalizada la explicación de los diferentes tipos de operativa, es algo que iremos hablando con el tiempo durante todo el tutorial. Es muy importante saber en cada momento qué estáis operando. Si estáis haciendo scalping, debéis atenderos a las normas del scalping. Si estáis operando intradía, debéis ateneros a las normas del intradía. Hay que estudiar el mercado, obviamente, antes de entrar. Por lo tanto, es muy importante siempre saber dónde estamos. Dicho esto, vamos a empezar ya con el tema de las directrices. Las directrices son uno de los sistemas más antiguos que hay. Incluso hoy en día muchísimos operadores es el único sistema que utilizan para operar. Si os dais cuenta, lo que hacen es ayudarnos a entender las secuencias que explicábamos, secuencias de impulso-corrección, tanto a nivel bajista como cuando estamos a nivel alcista. Si marcamos la directriz correctamente, hay una serie de normas que explicaremos detalladamente de cómo se marca una directriz. Entonces, si marcáis la directriz, fijaros que nos mantienen de alguna manera toda la situación, nos canalizan el movimiento del precio y en el momento en que se rompe, automáticamente salimos del trade. Hay las directrices de gráficos más grandes y hay las directrices de gráficos más pequeños. Yo aquí lo he juntado todo para que quedara más claro en una sola imagen. Pero como si dijéramos, este tipo de directriz, en este caso sería el del gráfico de 4 horas, y las directrices trazadas aquí en la parte interior de los movimientos estarían trazadas con gráficos de 1 hora. Funcionan exactamente igual. Canalizamos el precio, buscamos máximos mínimos y en el momento que rompe salimos del trade. Fijaros la importancia de las directrices porque en muchas ocasiones, si las dejamos trazadas y marcamos una buena extensión de ellas, precisamente lo que nos ha marcado aquí en este caso los diferentes máximos, que aquí nos ha marcado la salida, después resulta que es la zona donde viene a rebotar la primera zona de corrección una vez hemos tenido el quiebre. No tan solo pasa aquí, fijaros como también ocurre aquí. Aquí tengo el quiebre, tengo la teórica salida y fijaros que el primer impulso o la primera vuelta después de la corrección viene exactamente a la zona que me estaba trazando la directriz. Por lo tanto, son una herramienta muy importante que nos ayuda a situarnos dentro del mercado. Será la primera de las grandes ayudas que nos van a ayudar que el gráfico no esté en blanco, que el gráfico acabemos convirtiendo nuestros gráficos en auténticos mapas, que nosotros conoceremos perfectamente qué es lo que significa cada una de las cosas que tenemos trazadas y que nos servirán para marcar los objetivos, el take profit y muchísimas cosas más. Aquí vemos en alcista como esta gran directriz es la que marca el movimiento superior y aquí como la directriz trazada por la parte de los movimientos más pequeños está indicando los diferentes impulsos. Aquí tenemos un impulso, corrección importante y aquí tenemos marcado el impulso. Aquí tenemos otro impulso y aquí tenemos marcada exactamente. Esa es la situación actual del DAX. Vemos cómo ha roto el impulso, sin embargo no ha roto ni mucho menos la directriz principal. Sin más espera, vamos a entrar ya directamente con un gráfico y a vivir desde el momento cero cómo nos ayudan las directrices para señalizar claramente las tendencias y ver los puntos importantes de cada tendencia, además en las diferentes temporalidades. He cogido un gráfico semanal. Fijaros, vamos a empezar por esta zona de aquí, en el año 2015, finales del año 2015. Podemos ver perfectamente lo que explicábamos en el vídeo anterior. Las secuencias. Secuencia, impulso, corrección, impulso, corrección, impulso, corrección, impulso muy importante, corrección. Y en un ciclo mayor, impulso, corrección. ¿De acuerdo? Vamos a ver la utilidad que puede tener la directriz para acabar de entender y ayudarnos en la toma de decisiones en esta coreografía eterna del mercado de impulso y corrección. Si nosotros cogemos y trazamos desde este punto, que es el final de una pequeña corrección, hasta esta zona de aquí, una vez se ha producido un movimiento y la vela ya está subiendo y la extendemos ligeramente, ¿de acuerdo?
Fijaros bien, el precio ha subido, ha bajado, nos ha marcado un punto, vuelve a subir y estamos en esta vela verde de aquí. En este momento trazamos ya esta directriz. Fijaros que esta directriz nos marca ya perfectamente la zona donde de nuevo viene a corregir. Este ha sido otro pequeño impulso, fijaros que además sin máximo más alto, y de nuevo vuelve a corregir. Cuando no hay máximo más alto, lo explicábamos, podríamos estar delante de una situación de cambio de tendencia, de cambio de secuencia, de máximos a mínimos más altos. Por lo tanto, en el momento que se produce el máximo que no es más alto, tenemos que estar vigilando muy de cerca qué es lo que ocurre con el mínimo. Vemos como el mínimo subió para arriba y a partir de esta zona de aquí, sabemos que a partir de un punto por encima de esta zona, seguro que ya va a hacer primero un nuevo máximo y segundo que este punto, este mínimo también ha sido un mínimo más alto. Por lo tanto, este punto de aquí es un punto muy bueno de entrada, porque es el punto que ya nos valida claramente que seguimos en situación de impulso, que seguimos con la secuencia de impulso. Si cogemos esta misma corrección y la prolongamos, recordad que veníamos en esta zona de aquí, la prolongamos o la ajustamos aproximadamente a esta zona de aquí, a la que nos dejó marcada en la siguiente vela, a este punto de aquí, tenemos ya una directriz marcada que nos está canalizando la situación del precio, del impulso. Nosotros queremos operar este impulso y ahora además ya tenemos una herramienta, una utilidad, llamarle como queráis, que nos permite tener el control sobre esta situación. Veníamos de situación de impulso alcista. Esto sencillamente era una corrección. Era para empezar por algún lado. Es igual porque vamos a ir siguiendo en el gráfico. ¿Veis? Por lo tanto, mediante una directriz y trazada de la manera que os he explicado, primero a este punto de aquí, después lo he ajustado un poquito más que tocara prácticamente los dos puntos, y automáticamente nos marca una zona de corte. Si el precio pierde esta zona, muy probablemente vamos a estar en una situación de corrección importante. Secuencia impulso, secuencia corrección. Sin embargo, cuando yo estoy trazando la directriz, esta parte del gráfico no existe. Esta parte del gráfico, fijaros, estaríamos en una situación exactamente así. O sea, yo no sé qué va a pasar en la parte derecha del gráfico. Yo aquí tomo la decisión, dibujo, me sale, viene de nuevo, vuelve a rebotar, ¿os dais cuenta? Va ocurriendo, van pasando velas, van pasando semanas, porque es un gráfico semanal, cada vela representa una semana, y a medida que va transcurriendo, la prolongación de mi directriz me marca la zona de corte. No tan solo marca la zona de corte, fijaros que es una validación importante de que lo estamos haciendo bien, además de romper y de ya la corrección romper por debajo de la directriz. En la siguiente corrección, no, las dos siguientes correcciones, aquí tenemos quiebre. Esta corrección viene y testea la directriz por debajo. Tenemos un nuevo impulso ya hacia abajo y de nuevo vuelve a testear la zona de la directriz antes de ir ya directamente con mucha más fuerza hacia la parte inferior. ¿Entendéis? Me he llevado el gráfico hasta la punta para que veáis que, claro, toda esta parte, cuando estamos trazando la directriz, toda la parte derecha del gráfico está en blanco. Aún tiene que ocurrir. Cuando vemos que tenemos un quiebre, una rotura, automáticamente hay dos posibles. Lo normal es venir a buscar siempre, no directamente aquí. Aquí, cuando estamos hablando de este tipo de gráficos, se puede hacer. Pero, fijaros, este sería la directriz que ahora me está marcando el camino de bajada. Hemos operado este impulso y ahora hemos trazado una directriz para que me marque la corrección. Fijaros que es o este o otra posibilidad sería esperar un poco más y trazar exactamente este recorrido, que sería más correcto, no en la misma punta, sino siempre en la primera corrección. Fijaros que tanto si es esta, como si la prolongo ahora por la banda de aquí,
prácticamente en la primera corrección, o sea, no desde la punta, sino en la primera corrección, ya me estaría marcando toda la zona que después, cuando va ocurriendo, quiero que entendáis que la directriz la marcamos para trabajar, la marcamos de inicio, la marcamos cuando ya tenemos los primeros movimientos. No estamos dibujando ahora directrices sobre un gráfico de pasado. Este concepto lo tenéis que tener claro. O sea, yo tengo aquí un quiebre, vuelve y automáticamente ya trazo la directriz y veo qué pasa. Va pasando, el precio baja, estoy en corrección, ha sido correcto, y dentro de esta corrección me hace un nuevo impulso hacia arriba. Fijaros que en este nuevo impulso hacia arriba, voy a borrar esta porque no es la correcta del todo, y os vais a liar. Desde el segundo, estamos desde el segundo, o sea, desde la primera corrección, ¿de acuerdo? Veis que cuando hace esta corrección de corrección, ¿dónde viene? A la zona que ya está marcando la directriz. Rebota en ella y vuelve a bajar hacia abajo. ¿De acuerdo? Por lo tanto, yo me mantengo con el sistema de directrices. Me mantengo en situación de corrección porque, claro, cuando llega aquí, yo no sé si todavía va a bajar más. Estamos aquí. Veo que aquí me ha testeado, van pasando las semanas, va marcando nuevas velas, se va desarrollando el precio y tengo un nuevo testeo. Tengo un nuevo testeo, fijaros, 1, 2, 3, 4, en la zona de la directriz. Parece que la quiere romper, fijaros cómo consolida la directriz. Estamos hablando de semanas, o sea, esto pasa durante meses. Por arriba, por abajo, hasta que encuentra un apoyo claro en la directriz y sale hacia la zona superior. Las correcciones no se operan, sin embargo, una corrección de semanal es muy lógico que la estemos operando en esta zona de aquí. ¿Por qué? Porque son meses y meses de operativa. ¿De acuerdo? Entonces, en el momento en que nos rompe de nuevo la directriz, tenemos una nueva situación. Tenemos una nueva situación de impulso. Ha acabado secuencia impulso, secuencia corrección, y ahora ya nos encontramos en la nueva situación de impulso. Vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a venir y desde el segundo vamos a trazar a lo que ya tenemos marcado. ¿Veis? ¿Y qué es lo que nos marca ahora la nueva directriz? Nos está marcando una nueva situación de impulso. Realmente lo que veíamos en el vídeo, en el último, en el anterior, las secuencias de máximos y mínimos más altos o secuencias de máximos y mínimos más bajos que nos ayudaban tanto en la toma de decisiones, ahora con la directriz, esto se vuelve todavía muchísimo más fácil, muchísimo más sencillo. Tenemos una situación que nos ayuda a canalizar estos movimientos. Aquí canalizamos claramente el impulso y sabemos que cuando nos lo rompa se acabó el impulso. Aquí canalizamos claramente la corrección y sabemos que cuando nos lo rompe se acaba la corrección. Fijaros si funciona, porque estas situaciones de consolidación no son nada más que indecisión en los mercados. Cuando el precio llega aquí, no acaba de prosperar inicialmente y pasan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... 11, 12, 13, 14 semanas prácticamente, y aún venimos a hacer luego un pullback. 14 semanas, fijaros bien, son casi 4 meses que los inversores no tienen nada claro si el precio rebota, como había rebotado aquí en la zona de directriz, para venir a buscar zonas más bajas, o ya la va a superar y nos va a dejar en una situación de nueva secuencia, de nuevo impulso alcista. Podéis fijaros como aquí, a partir de encontrar un apoyo perfecto, tenemos la confirmación de este nuevo impulso. Automáticamente, trazada la directriz, nos canaliza de nuevo toda la situación de impulso. En el momento en que la rompe, fijaros que es el inicio de una nueva situación de corrección. La proyección de los movimientos iniciales de un movimiento nos marcan siempre, y fijaros que casi de forma perfecta, la finalización de los mismos. Impulso, corrección, nuevo impulso, quiebre, nueva corrección. Fijaros cómo quiebra y en la primera corrección del quiebre viene a testear de nuevo. Fijaros que de nuevo había ocurrido aquí y vuelve a ocurrir por segunda vez. Es casi constante la zona de la directriz y de aquí se va hacia abajo. De nuevo venimos, cogemos la herramienta de dibujar directrices y señalizamos la nueva zona.
Fijaros que prácticamente sería esta zona de aquí. Como vemos que no nos da respuesta, intentamos ajustar y ajustamos. Y de nuevo canalizamos la situación de precio dentro de la nueva secuencia de corrección. Fijaros que ya desde octubre del 2015, secuencia, corrección, impulso, corrección, pero con la herramienta de las directrices nos permite esperar las zonas clave. A partir de que yo canalizo, a partir de que tengo este punto, en el momento en que vuelve a entrar, si se acerca mucho a la directriz, es una zona donde yo estaré esperando el precio. Si aquí, en gráficos mucho más pequeños, veo que tengo un cambio de secuencias, automáticamente me dará la entrada bajista. En esta zona de aquí, o aquí, testeando, fijaros, 3 semanas consecutivas, la zona de la directriz. Imaginaros si me dio esto pasado a gráficos mucho más pequeños, haciendo exactamente igual, buscando solo la secuencia de máximos mínimos para tendencia o para secuencia alcista, secuencia bajista, y con la ayuda de las directrices me va dando diferentes oportunidades de entrada, tanto de entrada como de salida. ¿Lo veis? Aquí de nuevo vuelve a ocurrir. Me da la salida y tal como da la salida, primer impulso y primera corrección a zona de la prolongación de la directriz. Aquí venimos de nuevo, buscamos la zona, buscamos la primera corrección importante y trazamos una nueva directriz. Fijaros que hemos vuelto a marcar la secuencia de impulso de este movimiento. Esta es una directriz mayor y a partir de aquí, desde este punto, hubiéramos trazado en gráfico menor, o aquí, esta situación de aquí, que sería la correcta, o incluso esta de aquí, ajustada una vez veamos que realmente el precio nos ha vencido, nos ha ganado. Porque lo vemos, fijaros, en una zona esto ya es el año 2019, diciembre del año 2019 prácticamente, donde ya se juntaron muchísimas velas que ya estaban marcando una situación de mucha indecisión. A partir de aquí, fijaros que siempre se ha hablado de que esta caída tan importante había sido por culpa de la pandemia y realmente el mercado ya hacía semanas y meses que estaba avisando de un cambio importante para venir a hacer una nueva corrección. Hechos los conteos, una cosa muy complicada que ya iremos viendo en otros gráficos mucho más avanzados, ya se veía que esta corrección iba a ser importante. Quizás no con esta fuerza y tan rápida como al final ocurrió, pero es que realmente empieza, fijaros, en el 17 de febrero del 2020. El 17 de febrero del 2020 en Europa, en Estados Unidos no hay ningún caso, en Europa hay 4 casos en Italia y en China parecía que la situación estaba como muy controlada. Por lo tanto, no fue exactamente la pandemia lo que ocasionó estos movimientos tan espectaculares. Pero bueno, el mercado es el mercado y sí que desde luego, sin ninguna duda, aquí sí que ayudó, después ya de 2 semanas cuando empezaban a ver las malas noticias, a tener este hueco tan importante en movimiento y hacer este movimiento mucho más rápido, prácticamente con 1 o 2 velas nos fuimos de la zona de los 11.000 hasta la zona de los 8.000. 3.000 puntos en 2 velas semanales. Realmente esto sí que fue el origen, pero este movimiento ya estaba claramente determinado. Pero veis la ventaja y lo que nos ayudan las directrices. Después de la recuperación, nueva directriz, desde la primera zona de corrección importante a la primera zona de corrección que nos dé exactamente una entrada, y vemos cómo perfectamente de nuevo nos marca toda la secuencia desde el año mayo del 2020 prácticamente hasta salida en febrero del 2022. Perfectamente marcada y delimitada, canalizando el precio, toda la secuencia alcista, todo el impulso, entrando aquí de nuevo en una zona de corrección. Zona de corrección, este fue el máximo histórico, este es el segundo, esta es la directriz que teníamos trazada precisamente, que veis que sí que quebró, pero no confirmó. O sea, de momento la quebró, pero de momento no la ha confirmado. Por lo tanto, atención que esta es la situación donde está la directriz,
ya en este momento está en la zona de los 12.850 aproximadamente. Así, con unas sencillas líneas oblicuas, tenemos una ayuda adicional a lo que es importante. Decíamos la esencia, los impulsos, las correcciones. Y con la ayuda de las directrices podemos delimitar muchísimo más la canalización. Aquí lo vamos a ver todavía más perfectamente. Fijaros cómo, lo que decíamos, segundo movimiento, todo el impulso, aquí vuelve a rebotar, aquí ya no hace nuevo máximo, y como no hace nuevo máximo, cuando vuelve a atacar la directriz, ya obviamente tenía muchos números para romperla. Si no teníamos un apoyo claro, ya con esta pluma de aquí, ya daba claras señales de que estábamos en zona de corrección. Y estamos hablando de prácticamente principios de año, enero del año 2022, cuando aún la mayoría de inversores y de grandes comunicadores estaban pronosticando los 17.000, los 20.000 y cantidades muy muy altas. Por lo tanto, solo con fijaros, prácticamente sin nada, solo entendiendo la esencia del mercado, que con una serie de máximos y una serie de mínimos en una dirección me permite marcar lo que es la tendencia. Y si cambian, que hay máximos más bajos y mínimos más bajos, tengo la situación de corrección. Con la ayuda de estas líneas, de estas directrices, puedo canalizar el precio y buscar una serie de ventajas que me ayuden, que me permitan a saber en qué momento estoy alcista o en qué momento paso a estar bajista. Todo lo explicado es la parte más sencilla de las directrices. Sin embargo, lo que más funciona en este crecimiento que intentamos hacer en este tutorial, intentando entender el mercado, porque solo entendiendo el mercado podréis operar correctamente, tenemos la secuencia que vimos en el primer vídeo, máximos y mínimos más altos o más bajos, que nos marcaban cuáles eran los impulsos, cuáles eran las correcciones. Y dependiendo la dirección nos marcaban las tendencias. Con las directrices vemos la forma de acotar más estos movimientos y empezar a tener una serie de puntos de referencia para poder operar estos impulsos. Mucho más adelante, ya cuando estemos dando una parte más avanzada de todo el tutorial, veremos cómo sencillamente trazando de estas directrices, trazando unas paralelas, conseguiremos crear unos canales, y estos canales es mucho más complicado, engloban y cierran completamente el precio. O sea, prácticamente fijaros que con la onda 1 y la onda 2-3, no, la onda 2 sería aquí 1 de 3, 2, 3, por lo tanto la onda 2-3, marcamos una directriz y su paralela, y fijaros cómo es la que perfectamente en este caso coge todo el movimiento impulsivo de este instrumento hasta el final de onda 3. Hacemos lo mismo por la parte de corrección, buscamos la zona de corrección y su paralela, marcando un nuevo canal que nos coge perfectamente todo el camino que hace la corrección. Esto será dentro de bastantes vídeos, pero decir, es solo para que tengáis una idea que realmente no es una línea, no es ninguna tontería. Conocer perfectamente el tema de las directrices es muy importante. Esto ha sido todo, cada día en theinversoratrader.com, análisis diario, análisis semanales, los fines de semana y muchísimo más. Entre aquí el canal de YouTube podéis encontrar mucha información para ir creciendo en este apasionante mundo y tan complicado de las inversiones.